Por esta transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno. Estamos hablando de las declaraciones del Papa y a propósito de esto hay un artículo en el periódico Los Angeles Times de la corresponsal mexicana ahí donde dice que desde las declaraciones del Papa hasta los Oscar en Hollywood, el México está en las noticias, pero no de la manera que quizás, de la mejor manera, o de la manera que quizás quisiera el gobierno del presidente Peña Nieto, que ha invertido muchísimo en publicidad estatal y también muchísimo en una estrategia para no quedar como su antecesor, que se quedó concentrado en la lucha contra el narcotráfico. Así es, eso, digamos, parecía que le estaba resultando, ¿no? Sí. Todo el mundo hablaba de las reformas, sobre todo en el sector energético, que por fin iba a entrar capital privado a la explotación petrolera y otras reformas. Sin embargo, ocurrió lo de esta matanza, lo de Iguala, de estos 43 jóvenes, y bueno, ya la figura se le ha volteado totalmente. Él ha querido de alguna forma, el presidente Peña Nieto ha querido salir de esto, pero no puede. O sea, lamentablemente es un tema que está ahí. Y el narcotráfico, pues ha tomado otra vez ese protagonismo en las noticias que ha tenido en los últimos años. Y claro, hay una sensibilidad en México, en el gobierno, por las palabras que ha dicho el Papa en un mensaje privado, pero lo ha dicho de manera muy pública y con una tribuna muy amplia. Obviamente no comparado con el Papa, el ganador del Oscar, González Iñárritu, el director de cine, le ha dicho, rezo porque el México tenga el gobierno que nos merecemos. Entonces eso también es una crítica bastante fuerte a lo que está sucediendo. Quiere decir que México no tiene el gobierno que se merece. Bueno, además lo dice en una tribuna, es el ganador del Oscar, o sea, a nivel le da pues una repercusión mundial. Internacional, ¿no? Mundial, ¿no? Claro. Y sí, además ha sido entrevistado y ha dicho, yo no soy politólogo, no sé cuál puede ser la solución, pero yo comparto el sentimiento de malestar, de hartazgo que veo en los mexicanos en México, y también se refirió a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sería de Estados Unidos sin la inmigración mexicana? ¿Quién cuidaría a los hijos, dijo él, de las señoras ejecutivas que trabajan? ¿Quién estaría ahí? ¿Cómo estarían muchos de los restaurantes si no hubiera la mano de obra tan trabajadora, tan servicial? Y dice, no hay mexicanos que estén pidiendo limosna, no los he visto en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que sí ha sido una reivindicación de los mexicanos inmigrantes y los mexicanos en su propio país, ¿no? Y que además tiene un eco particular en la medida que hay un juez, ¿no?, federal en Estados Unidos que ha bloqueado la reforma migratoria del presidente Barack Obama, ¿no? Y una persona murió y 112 fueron detenidas por un desalojo de maestros precisamente en México, en Acapulco. Los profesores exigen el pago de sus salarios. Un hombre murió y más de un centenar de maestros fueron detenidos tras el enfrentamiento que protagonizaron con policías en el puerto mexicano de Acapulco. Después de un bloqueo de varias horas de la vía hacia el aeropuerto de esta zona portuaria por parte de docentes y de un infructuoso diálogo con las autoridades, un grupo de manifestantes impactó un autobús contra la valla de agentes federales que resguardaban el acceso a la terminal aérea. La manifestación, que se inició en demanda del pago de quincenas atrasadas y otras exigencias, fue dispersada unas 8 horas y media después por la Policía Federal. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG, realizó numerosas manifestaciones, algunas de ellas violentas, en contra de la reforma educativa promulgada en el 2013, que eliminó privilegios de las agrupaciones gremiales en la contratación, permanencia y promoción del personal docente. Asimismo, se ha sumado a las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Magisterio de Ayotzinapa a manos de policías y miembros del crimen organizado, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El presidente de Cuba, Raúl Castro, condecoró a los 5 espías liberados por Estados Unidos, a quienes considera defensores de la isla contra el terrorismo. El presidente Raúl Castro condecoró a los 5, los agentes cubanos que cumplieron largas penas en Estados Unidos, con el título de Héroes de la República de Cuba, por cumplir, con dedicación, dignidad y firmeza, la sagrada misión de defender la isla del terrorismo. También se les reconoció con la Orden Playa Girón, con lo que Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González recibieron las máximas condecoraciones que entrega el gobierno cubano en un acto conmemorativo por el 120 aniversario del inicio en 1895 de la última guerra de independencia frente a España. La Asamblea Nacional del Poder Popular decidió otorgar el título honorífico de Héroe de la República de Cuba
a los compañeros Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René por cumplir con dedicación, dignidad y firmeza la sagrada misión de defender a nuestro país, protegiéndolo del terrorismo a riesgo de sus vidas y soportando enormes sacrificios en un medio hostil y agresivo. Los 5 héroes antiterroristas, como se les conoce en Cuba a estos agentes, fueron detenidos en 1998 en Estados Unidos, cuando la Oficina Federal de Investigaciones desmanteló la red de espionaje cubana Avispa, que actuaba en el sur de Florida, y condenados en 2001 a largas sanciones. Todos admitieron que eran agentes del gobierno cubano no declarados ante Estados Unidos, pero dijeron espiar a grupos terroristas de exiliados, que conspiraban contra el entonces presidente Fidel Castro, y no al gobierno estadounidense. Por el momento, no ha trascendido que Fidel Castro se haya visto con los 5 agentes desde su regreso a Cuba, el pasado 17 de diciembre. Y sobre Venezuela, la Cancillería Torretaglia emitió un comunicado oficial. Dice, como primer punto, el Perú y varios países de la región, como también importantes organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, han seguido con preocupación la situación en Venezuela y se han expresado en ese sentido. 2, la muerte de un estudiante es un hecho muy lamentable que nos debe llevar a redoblar nuestros esfuerzos de colaboración para prevenir los actos de violencia que enfrentan a los propios hermanos venezolanos. Pero tales gestiones deben orientarse a sí mismo a tender puentes y abrir espacios para un diálogo amplio y sin exclusiones, en el marco del respeto a las libertades y los derechos humanos, que busque restituir la paz social y la concordia entre todos los venezolanos. 3, por ello exhortamos a la misión de UNASUR, que conforman los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador, a acelerar y redoblar sus esfuerzos de modo que se concrete a la mayor brevedad su visita a Venezuela en búsqueda de los altos objetivos señalados. Del mismo modo, el Perú apoyará cualquier iniciativa orientada a llevar adelante una reunión presidencial para promover el diálogo y la concertación democrática en Venezuela. Finaliza diciendo que la solución corresponde a la propia Venezuela, pero ahí será siempre UNASUR brindando su fraterno apoyo en favor de la paz y bienestar del país hermano. Comunicado de Torretaglia sobre la situación en Venezuela. Hacemos una pausa y al regresar